La familia SEAT 124-1430 ha sido protagonista indiscutible del fenómeno del automóvil en España. Para muchos, entre los que me incluyo, es el heredero espiritual del SEAT 600 y para todos el coche que motorizó una emergente clase media española. A muchos taxistas, ambulancias, coches de policía y protagonistas en la competición. En 1977, Zanini y Cañellas conquistaron el tercer y cuarto lugar en Montecarlo, nada menos. Bienvenido, Raes Hermético. Enciérrate con nosotros. Este era un vídeo que había que hacer sí o sí, porque además de todo lo que he contado, la familia, la gama SEAT 124 fue amplísima, con muchas motorizaciones y diversas carrocerías. Por supuesto la berlina, una versión familiar, un precioso coupé y no, el Spider no. El Spider nunca fue SEAT, sí fue Fiat. Curiosamente, el SEAT 850 Spider sí fue SEAT, pero el 124 no. No voy a ser tan pretencioso como para decir que en este vídeo vamos a contar todo sobre el SEAT 124 y 1430, porque para eso harían falta más de un vídeo. Lo que sí os puedo decir es que vamos a contar muchas cosas. Y como el SEAT 124 no deja de ser un Fiat 124 fabricado en España, pues... comenzamos las historias por el principio. ¿Habéis visto qué bien educado tengo a Rodrigo? Iba a ser tracción delantera. Uno de los rasgos característicos técnicos de este 124 y 1430 era su motor delantero con propulsión posterior con un eje rígido. Esto era una de las cosas características y que originalmente no iba a ser así, porque Dante Jacosa había recibido el encargo de diseñar un sucesor para un coche de mucho éxito en Italia, que había sido el Fiat 1300, 1500, con una línea inspirada en el Chevrolet Corvair, que era parecido de alguna manera como un Seat 1500, un poco más pequeño, parecido, pero que nunca se fabricó en España. El coche que no se había fabricado en España, aparte del Corvair, por supuesto, fue el Fiat 1100-1300, por si ha quedado alguna duda. Lo cierto es que el pliego de condiciones que recibió Dante Jacosa, que era un genio, eso es indudable, era que debía ser un coche compacto, moderno, habitable y, ojo, más barato de fabricar que el anterior. Dante había diseñado un coche muy importante en la historia del automóvil en general y a menudo olvidado, que es el Autobianchi Primula, no Autobianchi, en italiano se dice Autobianchi. Bueno, también digo Ogainol y no digo Oino, pero bueno, Autobianchi lo digo en italiano, que tenía motor delantero transversal con el cambio en un cárter independiente y tracción delantera. Y el proyecto 124, pues Dante quería que siguiera esa estrategia haciendo un coche de tracción delantera. Pero algunos problemas con ese prototipo de tracción delantera, y yo creo que sobre todo la vuelta de Oscar Montabone, que era otro ingeniero más conservador que Dante Jacosa, pero amigo íntimo de la familia Agnelli, cambió el curso de la historia y finalmente el Fiat 124 fue una simple evolución del Fiat 1100 y 1300, con una carrocería relativamente sencilla y una configuración igual, motor delantero longitudinal con un árbol de transmisión y un eje trasero rígido. Casi el único rasgo de modernidad, aparte de la carrocería más moderna, era que habían sustituido las ballestas que llevaba el Fiat 1100-1300 por unos muelles helicoidales. La pregunta es, ¿no hubiese sido mejor un Fiat y SEAT 124 de tracción delantera? Hace tiempo que me ronda en la cabeza la idea de hacer estos vídeos que hacemos de vez en cuando, que es de historia ficción, titulado ¿Hubiese sido mejor, o mejor dicho, titulado El nuevo SEAT 124 de tracción delantera? Si os apetece la idea, me lo decís en comentarios. Buenas noticias. Volvemos a contar con el apoyo de Airbnb. Estamos en primavera, un momento perfecto para las escapadas de fin de semana. Yo ya estoy en ello y tengo claro que voy a buscar fresquito, paisajes y, como siempre, muchas curvas. Esta vez creo que me voy para el norte, para Cantabria. Ya sabéis que me gusta mucho Airbnb porque puedo encontrar una casa con garaje privado, algo que no siempre es fácil en un hotel. Y no solo es por comodidad. Cuando viajas con un coche especial,
Poderlo tener cerca forma parte del viaje. Es como arrancar la ruta desde casa. Y lo mejor es que después de conducir entre curvas y paisajes, llegar a un sitio que sientes tuyo, dejar el coche y ponerte las botas para explorar la zona a pie, es ese equilibrio perfecto entre carretera y calma lo que hace que el plan sea redondo. Todavía no he decidido el Airbnb que quiero pillar. Además del garaje, me gustaría que tuviese una buena ubicación, cerca de lugares llamativos donde poder hacer rutas y explorar paisajes. Pero esta vez, rutas a pie, que no está de más pasear de vez en cuando. Para que nada falle, pillaré uno con recomendación del viajero, el distintivo de los Airbnbs que triunfan por las valoraciones de otros usuarios. Y es que cuando das con ese sitio especial, cómodo, bien ubicado y con todo lo que necesitas, el viaje se convierte en algo más que una escapada. Es una historia que empieza bien desde el minuto 1. A ver si me decido entre tantas opciones y ya os contaré qué tal la experiencia. Salón de Barcelona, 1968. Oye, Max, ¿nos vas a decir aquello de yo estuve ahí? Un poco cabrón. Pues no. Tenía 8 añitos cuando se presentó el SEAT 124 en el Salón de Barcelona. Era un coche que venía a cubrir un hueco importante porque entre el 600 y el 850 y el 1500 había un salto enorme. Cierto que existió el 850 4 puertas que de alguna manera incluso llegó a competir con el 124, pero ni por prestaciones, ni por comportamiento, ni por habitabilidad podía competir para nada con el más moderno 124. La configuración, como os he dicho, era completamente clásica. Motor longitudinal delantero de 4 cilindros, a continuación el embrague, el cambio, que manejabas el cambio directamente en la palanca, un árbol de transmisión y un eje trasero rígido, así de fácil. El motor, el de 124, tenía 1197 centímetros cúbicos, era de varillas y balancines. Inicialmente ofrecía 60 caballos y enseguida evolucionó a 65, la potencia que tuvo la mayor parte de su vida. Una potencia que, sobre todo cuando salió, era una potencia importante. He dicho que era una potencia importante entre otras cosas porque era superior a la de sus rivales. En Italia existía una versión 124S que tenía un motor de mayor cilindrada, exactamente de 1438 centímetros cúbicos. Solo un año después de la aparición del SEAT 124, este motor se montó en la carrocería del 124, un motor que daba primero 70 caballos y luego en las versiones que se llamaron potenciadas, al principio 1430 potenciado, tenía 75 caballos. Ya os he adelantado el nombre, para mí fue un gran acierto porque, a diferencia de en Italia, donde estaba el 124 normal y el S, aquí lo llamaron 1430. Yo creo que estaba muy bien para situar el coche en su sitio, claramente por encima del 124 y más cercano al 1500. Y era, bueno, estéticamente había una diferencia, había varias, ahora las analizaremos, pero lo más importante es que el 124 tenía 2 faros redondos y el 1430 4 faros cuadrados, con lo cual su frontal era muy característico. 124 lujo y 1430. Además de ese detalle que os he comentado de los faros, el 124 era algo más simple por dentro. Tenía una instrumentación pues apaisada, un velocímetro, dominaba toda la instrumentación, no tenía cuentas revoluciones y bueno, pues los tiradores de las puertas eran bastante normalitos y en general las tapicerías, pues monótono, eran de colores básicamente lisos. El 1430 quería darle SEAT unas ciertas connotaciones incluso deportivas, algo lógico porque era un coche en su momento que corría mucho y eso se notaba en el interior. En el interior era mucho más vistoso. El cuadro de instrumentos tenía 2 relojes grandes que dominaban el cuadro, más instrumentación en general, pero tenía cuentas revoluciones. El salpicadero tenía, en la mayor parte de los casos, una inserción que no era de madera de verdad, era una imitación. Y luego, además, generalmente pues, tenían tapicerías más vistosas y generalmente eran de doble tono, con los laterales más oscuros o de sky y el centro en paño. Había muchas combinaciones, pero esa solía ser la más frecuente. Y otra cosa muy particular que diferenciaba a los 124 al principio de los 1430 era que los tiradores de 1430 iban como encastrados. En su momento, las señoras de entonces se quejaban de que había que meter la punta de los dedos, pues se rompían las uñas. Parece una banalidad, pero os aseguro una cosa, las señoras de esa época, quejándose por esto, tenían toda la razón. Y entre medias, SEAT lanzó una versión
que en ocasiones denominó L, en otras lujo, porque se usaron indistintamente, para aquellos que querían un equipamiento y un lujo equivalente al 1430, un interior pues más chulo, más bonito, pero realmente le servían las prestaciones del 124 que se llamó N normal o 124 a secas. Es que en estos tiempos, lo digo muchas veces, SEAT, otras marcas también, pero especialmente SEAT, cambiaba de denominaciones de un día para otro y es difícil seguir el ritmo a estos cambios. Y no me quiero olvidar de las variantes familiares o BREAC, que eran mucho más amplias, que en su momento, en mi opinión, fueron un poquito infravaloradas. Quizás tenía que ver que era el coche de la policía, era el coche que utilizaban muchos cuerpos de seguridad del Estado. Quizá por eso en su momento no eran muy valoradas, pero ahora, debido a su escasez, que no me salía la palabra escasez, pues son versiones bastante valoradas. ¿Cómo iban? No, ¿cómo van? Ambos motores tenían un comportamiento similar, a pesar de los 10 caballos de diferencia, que eran muchos caballos, porque eran unos motores que eran magníficos, tenían bastantes bajos, pero luego subían muy alegres de vueltas. Era una característica muy típica de los Fiat de la época. También una característica muy típica era que tenían una sonoridad relativamente alta, pero también muy personal. El sonido no era mecánico, no era una vibración, un sonido feo, porque estos motores están muy afinados. Eran 4 cilindros, como os he dicho, pero tenían cigüeñal de 5 apoyos, iban muy finos. El sonido provenía sobre todo del escape y aún más de la admisión, que sobre todo en el 124 emitía un sonido muy, muy característico. Y también os digo que subían muy alegremente, claramente por encima de las 6.500 revoluciones. En buen firme, la combinación de estos motores, que como os he dicho eran muy voluntariosos, que es un adjetivo que se decía mucho en la época, combinados con una dirección que era un poco imprecisa porque era de tornillo y rodillo, por supuesto no era asistida, pero era relativamente suave para la época, hacían que el coche fuese bastante ágil y bastante manejable. Sobre todo, iba francamente bien si el firme era muy plano, pero en esos años era muy habitual el firme ondulado. Y ahí ese tipo de firmes se le atragantaban a estos coches. ¿Por qué? Porque el tren posterior, que era tan pesado, pues rebotaba y eso afectaba al confort, pero también a la estabilidad y a veces incluso se producían pérdidas de motricidad, de adherencia. Pese a ello era un coche bastante cómodo, muy amplio, ojo, me refiero a amplio, el habitáculo y el maletero. Atractivo y además muy rápido, el más rápido de sus respectivas categorías. Lo que permitió que, sobre todo, obviamente, los 1430 consiguiesen grandes resultados en competición, aunque lo mejor estaba por venir. Llegan los FU con motor biárbol. Recién inaugurada la década de los 70, SEAT decide utilizar el motor biárbol, por supuesto de origen Fiat, de 1.592 centímetros cúbicos, que era el del Fiat 124, especial 1600, que tenía una potencia, según las versiones, un poquito por encima de los 90 caballos, algo que ya era una potencia muy notable. Este modelo tenía un nombre bastante larguito, porque era SEAT 1430, especial 1600. Pero la clave, ya sabéis que aparte del nombre comercial, las marcas ponen un modelo clave más corto interno, que no suele ser conocido, a veces sí. En este caso era FU00. Bueno, pues estos modelos, y los sucesivos, acabaron denominándose por esa clave interna. Generalmente, si no te dicen nada, el FU es pero generalmente con un número que indicaba evoluciones posteriores. Al 1600 le sucedió el 1800, en este caso el motor tenía 1.758 centímetros cúbicos y ya claramente más de 100 caballos. Y luego el conocido FU10, que fue el tope de esta gama. El tope de esta gama me refiero con esta denominación, porque luego, ya lo contaremos, se unificaron las dos gamas 124 y 1460, todo bajo la denominación 1430. Y los FU pasaron a denominarse FL. Pero antes de hablar de eso, no nos podemos olvidar de los preciosos coupé. Sobre la base del SEAT 124 con el motor 1600 biárbol nació una versión coupé preciosa, espectacular, que no solo era el SEAT más atractivo, era probablemente el coche más atractivo de la producción nacional. Estaba basado, porque veréis que hay Fiat 124 Coupé diferentes, está basado en la segunda generación, que tiene el capó un poquito más plano.
y contaba con el motor 1600. Lo que sucede es que en esta versión, que quería ser más prestacional, se le montaban 2 carburadores dobles para llegar a los 110 caballos. Esos carburadores, casi de competición, cuando estaban afinados iban muy bien y conseguían, como os digo, que el coche diera caballos y subiera muy rápido de vueltas, pero fueron un quebradero de cabeza de muchos usuarios, propietarios de este coche y de muchos mecánicos. Y es que era un coche que le costaba arrancar el frío y la ciudad se le atragantaba y lo demostraba con estornudos, tirones. Era un coche bastante delicado. Así que SEAT, con buen criterio, lanzó la versión 1800. Aprovechó para cambiar la estética. A mí me gusta, me parece más puro el 1600, pero el 1800 es también muy bonito. La gran ventaja del 1800 era la potencia era prácticamente similar, apenas ganaba 2 caballos, pero el motor 1800 no tenía carburadores tan complicados, tenía un carburador doble, era un motor relativamente sencillo, que iba muy bien, gastaba menos, no se le atragantaba a la ciudad, era sencillo, era un coche mucho más utilizable y como clásico para mí más interesante. En un país que estaba cerrado a las importaciones de coches, pues un modelo con esas prestaciones y con esa prestancia era algo realmente único y fue durante mucho tiempo, durante toda su producción, un referente en la producción nacional y sin duda el sueño de muchos aficionados. Los 124 Pamplona. SEAT compra Audi, hemos hecho un vídeo de Audi, que es automóviles hispano-ingleses que fabricaban Morris y ese tipo de coches, en 1976 y traslada la producción de los 124 a la fábrica de Landaven, en Pamplona, Navarra, y aprovecha esa circunstancia para reestructurar la gama, poner un poco de orden y además hacer algunos retoques estéticos. Todos los modelos pasan a llamarse 124 y los faros ni son redondos ni son cuadrados, son rectangulares. Como todos los modelos se llaman 124, pues las versiones con más motorización se llaman especial, lo que sea. Especial 1830, especial 1600, 1800 y 2000. Como os he adelantado, esa denominación, esa clave interna por la que se conocían los aficionados a los coches de FU, los FU, pasa a ser FL, como se llamaban estos coches, el 80, el 90 y el 92, que fue el techo de esta gama, porque tiene un motor de 2 litros y un cambio clave, que era la dirección de cremallera, porque estos coches se habían llevado siempre dirección de tornillo-rodillo durante toda su historia. Era una de las peores cosas del modelo, porque no estaba mal de rapidez, incluso de dureza, pero esa dirección lleva implícita, intrínseca, una cierta holgura. La imagen que vemos en las películas americanas del tío que va recto pero va dando golpes de volante es porque esos coches llevaban dirección de tornillo-rodillo. Y el FL92, aparte de otras mejoras, llevaba dirección de cremallera. La prueba de este coche, lo he probado en muchas ocasiones, pero la tengo muy reciente porque en una de las visitas que hicimos a la colección de SEAT en rodaje de mi buen amigo Jaime Sánchez, pues tuvo la deferencia de dejarme uno para ir al hotel, movernos por allí, un verdadero lujo. Porque este coche incluso hoy día, con esa potencia, un motor tan voluntarioso, una dirección muy precisa, propulsión trasera muy ligero, pesaba 900 kilos, es un coche divertidísimo. Además, fijaos, cuando desde donde está la colección de SEAT en rodaje, que es en Mil Marcos, a nuestro hotel, había que hacer unos cuantos kilómetros y algunos de carreteras con curvas. De estas que se le atragantaban, un poco onduladas. Pues fijaos, yo creo que esas reacciones traseras, que en su momento pues las decían, las consideraban un defecto, lógicamente pues hasta tenían su gracia y hacían al coche más divertido de conducir y le concedían una cierta personalidad. Es un coche que me encanta. Gran éxito en competición. En los años 60 y 70 en España el coche más utilizado en competición sin duda eran los SEAT 124, 1430, sobre todo en las versiones más potentes. Y es que en la producción nacional no había coches con tantas prestaciones, no era habitual. Yo creo que si os interesa el tema de estos SEAT en competición, iba a decir que da para un vídeo, a lo mejor da hasta para 2 vídeos, pero por lo menos uno se podría hacer. Dominaron en rallies y dominaron en circuitos, pero el equipo oficial, que era un equipo muy bien organizado, muy bien hecho, con recursos, se dedicó sobre todo a los rallies. Tuvo muchos pilotos, no lo voy a citar todos, pero para mí las 2 estrellas sin duda fueron Antonio Zanini y el grandísimo Salvador Cañellas. El equipo oficial de SEAT se enfrentaba en España, en el Campeonato de España de rallies, a muy buenos coches, como por ejemplo los Porsche 911,
en concreto sobre todo el de Marc Echevers, un francés aficado en España que iba como un tiro, y el Lancia Stratos de Jorge de Bagration. Bueno, pese a ello ganaron el Campeonato de España en varias ocasiones, infinidad de campeonatos. Pero yo creo que su punto álgido como equipo y como coche de carreras llegó en el Rally de Montecarlo de 1977. Participaron en un rally rodeados de los modernos Fiat 131 Abarth, Ford Escort RS, Lancia Stratos y Porsche 911, que llevaban además a su volante a pilotos experimentados en ese rally. Y a pesar de todo eso, consiguieron subirse al podio. Antonio Zanini hizo tercero, Salvador Cañellas hizo cuarto, y no me quiero olvidar otro pilotazo, además con un coche privado, Salvador Servià, que hizo séptimo. Un resultado increíble. Conclusión. Quizás lo tenía que haber dicho al principio, pero la idea de este vídeo me surgió charlando en uno de esos consultorios clásicos que tanto me gustan y que hacemos con mi buen amigo Jaime Sánchez, un experto en la materia, hablando de la importancia de este coche, y decidí que sí, que era un coche tan importante que merecía un vídeo para él solo. Y después de hacer el vídeo me han quedado claras dos cosas: que Jaime tiene muy buen criterio y que este coche merecía este vídeo. ¿Qué opináis? ¿Opináis lo mismo que yo? Coche del día. Aunque Rodrigo ponga imágenes del coche, yo no voy a decir hasta el final qué coche es, porque voy a contar una pequeña historia, una anécdota. Y es que recuerdo que cuando trabajaba en la tienda de compraventa de coches, nos entró un SEAT 1430, que era un especial 1800, es lo que ponía detrás, pero que iba especialmente bien. Era una cosa alucinante. Tan bien y tanto me llamó la atención que investigué un poco, porque me llamó la atención un dato, una circunstancia muy particular. No sé si os acordáis que esos coches, que el gato se les ponía en el centro del coche y levantabas todo un lateral, llevaban un cajetín cuadrado para meter la parte del gato, el cuadradín del gato. En los rallies, como pasabas por las cunetas y ese hueco se podía deformar y no entraba el gato, llegabas a cambiar las ruedas y no podía entrar el gato, se le soldaba una chapita, así como reforzándolo, y me fijé que ese coche llevaba esa chapita. Le pregunté al dueño y le dije si había corrido en rallies. Me dijo que no. Investigando, resultó que este coche era una de las escasísimas unidades testimoniales que se fabricaron del 1430 especial 1800 réplica, el FU11, destinado en exclusiva a la competición. Eran coches con muchos detalles, pero sobre todo había detalles como, por ejemplo, si la soldadura de carrocería tenía X puntos, se le ponían muchos más, se hacía con más cariño. Tenía un montón de detalles, mejores amortiguadores, que hacían que el coche fuera especialmente bien. Eran destinados a la competición. Era rarísimo, una rareza. Ojalá me hubiera quedado con ese coche. Encontrar uno de estos coches que había sido un directivo de SEAT, por eso la razón de que este coche no estuviera matriculado y no hubiese corrido, pero un coche de estos que no hubiese corrido es complicadísimo. Y hoy día son, bueno, un verdadero unicornio que valen mucho dinero. Y si no lo pudiese encontrar, me conformaría con otro coche del que hablamos en el consultorio. Consultorio. Juan me pregunta si el Dauto, o de Dauto, como queréis llamarle, porque es D mayúscula Dauto, era una variante que fabricaba la propia SEAT. La respuesta es que no. La fabricaba una empresa, por cierto, madrileña, que modifica estos coches. Además, eran coches muy evolucionados respecto a los coches de origen, que era un 1430 especial 1800 de serie. Le puedo reconocer por los spoilers y porque normalmente llevaban pintados una línea negra, los colores solían ser blanco y rojo, si no recuerdo mal, que les distinguía, aunque tenían muchos cambios incluso en la suspensión, dirección de cremallera, autoblocante, cambios en la suspensión. Estaban muy currados y muy bien hechos. Era un poco la idea era un poco hacer un Alfa Romeo o un BMW españoles. Lázaro me hace una pregunta que ya respondió en el vídeo. Me dice si de verdad el SEAT 124 Sport Coupé, que es como se llamaba, pues el 1600 es tan complicado como le han dicho frente al 1800. La respuesta es que sí. Sí, un sí grande, sí, rotundo. Es un coche complicado. Hoy día, pues un mecánico bueno de verdad que sepa de carburación, que no es fácil encontrar, te lo puede dejar perfecto. Pero es que incluso perfecto, lo que te digo, en ciudad, no es un coche agradable, pues tose, pega tirones. Realmente, bueno, es que incluso sé que hay muchos propietarios de este coche, del 1600, que le han cambiado esos dos carburadores y le han puesto uno normal, aún perdiendo potencia, pero han ganado usabilidad. Yo, mi respuesta es que si te puedo comprar un 1800, insisto, el 1600 me parece más bonito, pero si te puedo comprar un 1800, mejor.
Y llegamos al final de este vídeo, de esos vídeos que me apetece hacer, aunque he tenido algunas dificultades por el apagón. Bueno, no sé si sabéis de qué hablo, si lo sabéis bien y si no, no. Pero bueno, tenía ganas de hacer este vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, nos lo decís, nos deis un like, lo comentáis. Suscribíos si no estáis suscritos, hacernos miembros y nos ayudáis. Compartid este vídeo y lo más importante, que espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.